Nosotros amamos lo mismo que tú. La música, el debate, las entrevistas y, por supuesto, las risas. Somos UC Radio. La música, el debate, las risas. Amamos lo mismo que tú. Somos UC Radio. Dándola como siempre. Gente bonita que escucha este bonito programa. En actividad de la NBA. Electrofans, bienvenidos a otra transmisión más de su programa favorito. Transmitiendo desde la Universidad de la Comunicación en Zacatecas 120, Colonia Roma. Ponle play a www.ucradio.net. ...60 minutos de experimentación en la producción de radio... ...47 minutos de contenidos... ...y algunos de propuesta musical... ...por radio... ...lunes de 1 a 2 de la tarde... ...por ucradio.net... ...producción en línea comienza... Hola, hola, bienvenidos sean a una emisión más de Post Radio. Estaré con ustedes de 1 a 2. Soy Adán Reyes. Hoy nos acompaña José Memún, es un arquitecto, deportista de alto rendimiento y escritor. Viene a presentarnos su primer proyecto, Silvia. José, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Adán. Gracias por la invitación y por estar en este recinto tan bonito, la verdad. Desde que entras te siente el ambiente aquí muy bonito. Bueno, ¿nos podrías contar a grandes rasgos sobre esta bonita historia? Ok. Está bien que usemos adjetivos, ¿no? Así, porque vale la pena. Pues yo inicié como lector y empecé a escribir y empecé a introspectar hasta que pues, la historia se me fue dando, ¿no? Básicamente lo que hice fue empezar a narrar historias así de jóvenes y luego fue cuando entra Silvia a la escena y la historia me fue llevando solita. Es una historia de encuentros, una historia de desencuentros, basada en una plantada más bien en México a finales de los 80, principios de los 90, en una época muy peculiar, ¿no? Aparte, pues los que la vivimos en esa época, que fuimos adolescentes, pues vivíamos muy diferente que ahorita, ¿no? Entonces, quise de alguna manera transcribir ese sentimiento de cómo vivíamos, enlazado en una historia de amor entre Silvia y Jorge, donde se conocen de adolescentes y Silvia encuentra una oportunidad para estudiar en el extranjero. Entonces se separan y de ahí pues, se desenlazan muchas historias. Ok, eso bueno, realmente es interesante y bonito, ya que en la actualidad ya no es el amor como antes. Y bueno, ¿nos podrías igual, qué fue lo que te motivó a escribirlo? Pues mira, muchas veces, a veces necesitas un impulsor, ¿no? Que de repente te diga, oye, pues tienes ganas de escribir y quieres publicar y quieres ser escritor o quieres ser público. En mi caso no fue eso, porque mi profesión es otra. Simplemente fue las ganas de expresar o tal vez de transcribir todo lo que normalmente no dices o tienes ahí guardado y no le dices a nadie. Entonces pues, inició como una tarde así que empecé a teclear en mi computadora y pues, poco a poco se fue haciendo una historia. Y pues después me di cuenta que tenía un chorro de hojas escritas por una historia que pues, a mi entender y leyendo otras paralelas pues no era mala y fue donde me aboqué para tratarlo ahora así de afinar y de publicar. Ok, y bueno, no sé si es cierto, ¿no? Bueno, estuvimos investigando un poco sobre y al momento de escribirlo, ¿realmente tenías la intención de publicarlo? Te digo, no, en un principio no. O sea, siempre está esta frontera entre publicar y no publicar. O sea, siempre está la frontera entre guardarte tus cosas y externarlas, ¿no? Sí. Guardártela, pues es muy cómodo porque pues, nadie te cuestiona, nadie te busca, nadie te dice nada, ¿no? Pero externarlo y publicarlo, pues es un paso donde precisamente pues ahí viene la palabra, pues,
está en dominio público tu interior, ¿no? Y es muy difícil. Entonces, en un principio no era la idea porque pues, no sabía nada de este mundo, pero ya después cuando se fue cuajando y cuando fue caminando y cuando me asesoré y cuando vimos que teníamos una historia que se podía publicar, pues ya la idea ya era publicarlo y hasta que se publicó y ahorita está donde está. Sí, porque bueno, realmente el llevarlo a público pues es igual de gran valentía porque es algo personal. Muy personal. Y porque bueno, igual sales de tu zona de confort y voy a compartir esto, no nada más a una o dos personas, sino a miles de personas. Y de alguna manera expones lo que sientes y lo que piensas y gente se va no sé, a identificar en la historia y ahí totalmente vas a llevarlo a, no sé, recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones y la gente va a decir, realmente esta historia me llega y me motiva o me recuerda a años anteriores. Sí, porque aparte de una historia de amor también tiene elementos de autosuperación, también tiene esa lucha por salir adelante, ¿no? Entonces, tiene muchos matices, ¿no? O sea, no nada más una historia de que se encuentran y se desencuentran, sino también de superación personal y el hecho de hacerla pública, como dices, pues también tiene el punto en donde te buscan a ti dentro, ¿no? Sí. Y muchas veces tú no estás literalmente adentro, probablemente estás donde, o sea, plasmaste lo que quisiste ser. Entonces tiene muchísimos matices y muchas vertientes distintas. Sí. Hola José, bienvenido. Hola. Yo soy Alejandra. Hola Alejandra. Qué gusto conocerte. El gusto es mío. Me encanta la idea de tu libro porque, como ya lo estaba comentando Adán, o sea, te sales de tu zona de confort, pero además estaba viendo que haces un poco de... retratas la vida en los años 80. Así es. Cuentas un poco de cómo era México, la música, cómo eran los automóviles, cuentas un poco de esa historia. Pero además lo que me encanta es que tratas de conectar con el lector a partir de retratas las diferentes etapas de la vida por las que todos en algún momento vamos a pasar. Y creo que esa es la conexión más que al menos a mí me llega y se me hace muy, muy, muy padre. ¿Cómo decidiste o pensaste hacer esto o de dónde nace esto? Porque tiene que haber algo detrás. Pues mira, más que nada muchas veces lo que necesitas es un papel y un lápiz. Muchas veces tienes que tener las ganas de contar algo o tienes que poder decir, oye, pues yo viví esto y quiero compartirlo, ¿no? Porque de cierta manera, o lo quise vivir, o sea, probablemente tú tienes el deseo de compartir algo, o sea, es que algo que viste a través de otros. Pueden ser mil cosas. Finalmente yo, ya teniendo la historia, pues sí quise retratar no nada más la manera de en cómo vivíamos, sino pero también cómo nos comunicábamos, porque de verdad que hay una brecha inmensa entre el tipo de comunicación y cómo nos conocemos hoy. Porque en esa época, pues realmente tus vecinos eran tus amigos y las hermanas de tus amigos eran las que conocías. No había tanta red social y no había tanta comunicación exterior y lejana como la tenemos ahorita tan a la mano. Sí, completamente distinto. Yo creo que mencionabas o habías contado un poco que eso es lo que hace como que amemos tanto ese tipo de historias, las historias del pasado, porque somos tan distintos la sociedad de antes a la actual y entonces haces que ames un poco eso. Pero entonces lo que me estás diciendo, quiero saber más bien eso, ¿el libro es un hecho real? ¿Está basado en un hecho real? ¿Me estás contando un poco de tu vida? No, es una ficción y cualquier semejanza con la realidad es meramente ficcional, ¿verdad, Jan? Entonces, es totalmente ficción. Los personajes son personajes creados e inventados en una atmósfera de ciudades reales, pero pues, para este efecto siguen las ciudades y los demás son personajes y como tal, ¿no? Pero no es autobiográfico, no lo es. Pero sí plasmas un poco de ti, obviamente. Obvio, mira, la gente que me conoce sabe, claro, esta carta a este cuate, ¿no? Y claro, esto, y me tratan de encontrar en cada párrafo y a veces yo les digo, espérate, no.
quítate a un lado, Ajá. olvídate que me conoces, léelo como cualquier otra historia y disfrútala como tal. O sea, no no me busques en cada letra que está ahí, ¿no? Pero es difícil separarte. Lo que pasa es que cuántas veces tienes la oportunidad de leer y conocer íntimamente al escritor, ¿no? Entonces, tú hicieras ese ejercicio y tienes un muy buen amigo íntimo tuyo, incluso pues mi esposa, ¿no? Entonces, y lees su libro, su primero, pues lo vas a encontrar, ¿no? Incluso hay escritores que si los lees regularmente van repitiendo como situaciones y asumo que probablemente pues, él vivió ahí o en su infancia conoció esto, todo, entonces lo utilizan porque son elementos que necesitamos para poder, porque realmente no lo sabemos todo ni lo necesitamos agarrarnos de algo para poder crear estas historias. Además de que es inevitable no poner un poco de ti en cualquier escrito, entonces... Imposible. Me llama la atención, ¿por qué decidiste llamarlo Silvia? ¿Hay una razón? Yo sigo en eso de Mira, tiene que haber algo, hay algo detrás. No en particular. Te voy a contar un poquito en el proceso, ¿no? En el proceso, por ejemplo, cuando estaba completamente escrita, el personaje principal, Jorge, no tenía nombre. O sea, nunca le habíamos puesto un nombre, porque no me sentía cómodo, no le encontraba, ¿no? Silvia le llamé Silvia desde un principio y así se llamó siempre, ¿no? ¿Por qué? No sé. O sea, no es que conozco una Silvia, no va por ahí. Sí, O algún yo familiar mío. Mis historias de No va por ahí. Incluso después, cuando estaba yo tratando de descifrar cómo llamar la novela, lo que sí no quería yo era un dicho así como pomposo, ¿no? Donde vayas iré o no. Ajá. Entonces, el hecho de llamarla con un nombre propio fuerte, me sentí cómodo. Sentí que así se tenía que llamar. No sé cómo definirte el sentimiento cuando acomodas algo y lo sientes cómodo, dices, así se va, así se fue, ¿no? Pero más que nada fue porque yo quería algo como sólido, ¿no? Y para mí en ese momento el nombre de Silvia se me hace bastante sólido. Sí, es muy fuerte. Así es. Aunque yo sigo con que hay algo. Sigamos y a ver si encuentras. Bueno, recordaremos las redes sociales y síganos a través de Twitter como @uc_radio y en la página de Facebook ucradio.net. Esta historia es de amor, pero ¿por qué decidiste plasmarla desde esa perspectiva? ¿Por qué no contarla desde otro modo? ¿Por qué dijiste, pues algún día fue de la nada, surgió esta idea de voy a contar esto, pero desde el amor? ¿Por qué no hacerlo desde otra perspectiva, darle otro gancho? ¿Por qué el amor? Porque finalmente, no tanto el amor como el tema de conocer a alguien que te haga salir adelante, ¿no? O sea, muchas veces puede ser, en este caso, pues Jorge se enamora de Silvia y eso lo lleva a muchos lados, ¿no? Que al final, pues es la consecuencia de su inquietud o su necesidad por ser impulsado, porque digo, habría que leerla, no quiero tampoco hacer ningún spoiler, pero pues hay dos personalidades muy distintas, ¿no? Tienes la personalidad de Jorge, que es un chavo, por así decirlo, que va en el camino, que tiene muy buena labia, pero que lo que necesita es un impulso para salir de su zona de confort. Y tienes a una Silvia que viene de una familia de clase media alta o alta en la Ciudad de México en esa época, ortodoxa, que de cierta manera se sale del nido y en contra de que lo que ella pensaba, pues se va a estudiar al extranjero y vive otro tipo de vida. O sea, que no se espera como sus hermanas, porque los personajes de sus hermanas estaban muy hechos, ¿no? O sea, creces, te casas, tienes hijos, etcétera, ¿no? Entonces, pues tienes como que dos personalidades, ¿no? Una persona que da 3 pasos para adelante y retrocede 2, ¿no? Y una personalidad que avanza 1 y ese 1 es como 10, ¿no? Entonces, esa parte es y cómo convergen los dos, lo que te mantiene, me han dicho, prensado a la lectura, ¿no? Y te la echas en 2 tardes, ¿no? 3 tardes. Justo creo que eso es lo que lo hace exquisito, vamos a llamarse al libro, vamos a llamarlo, porque estás retratando más allá del amor y más allá de que estás retratando, que eso es lo que me encanta, que retratas los procesos por los que todos en algún momento vamos a pasar, y estás retratando
salirnos de nuestra zona de confort y la pasión, Así que creo es. que eso es lo más importante y lo que de alguna manera va a hacer que el lector o captures al lector, porque eso es en general lo que hace esta vida, lo que nosotros es. venimos a hacer, encontrar nuestra pasión, Así y es. eso es lo esencial. Y eso te puede capturar en una lectura o te puede capturar en una clase o te puede capturar en algo que te dio curiosidad y te hizo indagar un poquito más al respecto, ¿no? O sea, hacer un poquito más de lo que te piden, un poquito. O sea, aparte cuestionas, generas que cuestiones de, claro, o sea, de alguna manera, por lo que me estás contando, de alguna manera comparas las sociedades de los 80s y la sociedad actual, y creo que ha habido cambios, pero de alguna manera también, ¿no? En el sentido de siguen las clases sociales. Denominadores. O sea, hay muchas cosas que sí te haces Es cuestionar. correcto. Me encanta. Muy bien. Y por ejemplo, bueno, con el libro, ¿tú cómo reaccionarías si en algún momento descubrieras miles de copias pirata Me molestaría. del libro en el mercado negro? Me molestaría. Totalmente. Sí. Porque yo creo que las editoriales y creo que los derechos de autor están hechos por algo, ¿no? Y hay que ser muy puntual en eso, ¿no? Yo creo que esto es un proceso y realmente ahora sí que los que se queman las pestañas pues lo hicieron por algo, ¿no? Entonces tiene que seguir esa línea, ¿no? Y desafortunadamente pues si está ahí, o sea, tú no puedes evitar que esté, pero Sí, puedes evitar que exactamente. llegue a tus manos. Eso sí puedes evitar. Exactamente. Entonces sí, definitivamente estaría totalmente en contra. Sí, y por ejemplo, de acuerdo a esto, ¿tienes algunos proyectos más en mente o no sé, planeas hacer otra historia? Pues mira, normalmente escribo en mi blog que se llama Nuevo en Letras y ahí Ok. tengo cuentos cortos, poesía, narrativas y estamos en la concepción de lo que va a ser mi segunda novela que espero pronto poderla tener lista, pero sí sigo en el proceso de la literatura, no estoy tan, o sea, sí estoy muy absorto en mi trabajo de arquitectura y lo demás, pero sigo en el proceso de la literatura y estoy ahorita construyendo mi segunda historia. Ok, entonces esperaremos un Sí. poco más sobre esta. No tiene que ver, grandes no es historias. una segunda parte, aunque Sí, hay muchas obviamente. cosas, o sea, llegó un momento que esta historia la tuve que detener y hay más cosas escritas después, se tuvo que parar donde se paró, pero estamos haciendo un proyecto totalmente diferente, a ver si llegamos al mismo resultado. Yo confío plenamente en que será así Sí. y Muchas que gracias. este libro es el comienzo de algo muy bueno que viene Gracias. en tu vida personal Gracias. y que te siga llenando de mucha satisfacción Muchas y gracias. éxito, porque realmente es una historia muy bonita y Muchas merece ser reconocida totalmente. Y bueno, es momento de ir a una canción de Hombre Lobo en París de la Unión, ya que estamos hablando del amor, vamos Ok. a
Bienvenidos a UNSA Radio. Y bueno, ya estamos de regreso a su programa Post Radio. Recuerden que nosotros estamos aquí todos los lunes de 1 a 2 de la tarde y seguimos aquí con nuestro invitado del día de hoy, José. Bueno, mucho gusto de tenerte de nuevo. Gracias. Y bueno, ya nos contaste un poco sobre Silvia, de qué va. Ahora nos podrías contar un poco sobre ti, cómo es que te nace el amor a la lectura, a escribir, a todo esto. Pues mira, realmente yo empecé a leer un poquito tarde, o sea, yo en mi época de estudiante, de adolescente y mis 20s, incluso parte de mis 30s, pues no me dedicaba a la lectura, no lo veía como una alternativa para pues, podemos decir, matar mis ratos libres, ni mucho menos, hasta que un buen día agarré un libro y de ahí pues me seguí y me prensé, y después dije, bueno, pues estoy leyendo, pues no sé, bestseller, o quiero entender clásicos, ¿no? Y me empecé a adentrar un poquito más. Y luego, simultáneamente, empecé a escribir ciertas cosas y me empezó a gustar. Y bueno, pues empecé a estudiar un poquito más al respecto. Me metí a cursos, me metí a un diplomado de estudios literarios. Entonces, empecé a entender un poquito más la historia de la literatura. Empecé un poquito a adentrarme en todo este tema de la crítica literaria y a ser un lector un poquito más atento. Y empecé a conocer la historia. Y bueno, la verdad es que los libros es lo que somos. Y lo que está escrito es lo que entendemos, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo te nace la inspiración decir, quiero empezar a escribir? No sé. Empezó así, una tarde X, y me senté y empecé a escribir y seguí, continué, y así es como después me empecé ahora sí que empecé incluso a meterme a checar redacción y ortografía y todo este tipo de cosas, porque pues, mi educación como arquitecto era de puntos y rayas, no era de letras, ¿no? Ni palabras. Entonces así fue como seguimos en el mundo de las letras, ¿no? Y empezamos a estudiar un poquito más. Ay, perfecto, claro, porque pues no es lo mismo escribir pues de la nada a ya publicar Pues algo, correcto, ¿no? Sí, mira, puedes decir que es mucha inspiración, pero sí hay una parte de inspiración, pero lo demás es trabajo, y trabajo duro, y sentarte y leerlo en fuerte y compartirlo, y que te digan que no, y que te echen para atrás, y volver a empezar, o sea, es trabajo, o sea, es arrastrar el lápiz y es trabajo arduo. Claro. Bueno, y ya que empezaste a escribir y ya que estuviste como con todo este proceso, ¿cómo fue el proceso creativo de la historia como tal? Pues mira, hay quien agarra una brújula y se sigue y va viendo para dónde va. Yo en mi caso, fíjate que sin tener ningún conocimiento, creo que empecé bien, porque lo primero que hice fue, empecé a buscar textos sobre creación de personajes y empecé a ver cómo se construye un personaje. Uh-huh. Y después lo que hice fue, bueno, ya entendí más o menos por dónde quiero ir, hice una línea del tiempo, con acciones y sucesos que estaban, ¿no? Entonces estaba la línea del tiempo muy, muy marcada, dice, muy gráfica aparte, y estaba la línea del tiempo de Jorge y la línea del tiempo de Silvia, ¿no? Inclusive dónde se paraba y no se volvían a juntar y qué iba pasando en cada tiempo. Entonces yo nada más iba siguiendo como reloj, iba extendiendo la narración, iba haciendo descripciones, iba enriqueciendo la historia de esa forma. Entonces fue mi guía, yo me hice una como guía de sucesos y de ahí fui partiendo. Súper bien. ¿Y no hubo un momento en el que como que te tropezaras con algo, como que, sí? ¿Y qué hacías? Pues mira, era difícil porque no tenía yo todo el día para escribir, ¿no? Uh-huh. Y a veces lo dejaba por un tiempo, me frustraba porque no encontraba el camino y lo dejaba un tiempo, ¿no? Pero me pasaba que leía otras novelas y decía, bueno, ¿por qué dejas la tuya? La tuya no siento yo que esté mal, ¿no? Y luego me pasaba mucho que mientras hacía ejercicio algo, como que mis personajes me estaban hablando, ¿no? O sea, como diciendo, oye, ¿qué onda? Como que me falta vivir esto que tienes ahí. Y así, y pues eso me arrastró, y luego también tuve la suerte de conocer a alguien que me ayudó también en este proceso y me dijo, mira, es por acá y es por allá. Entonces, pues de cierta manera ya empezando a tallerear eso, pues ya había fechas de entrega, ¿no? Como en la escuela, ¿sabes qué? Pues órale, tal capítulo, hay que hacerle estas mejoras, pues tal día me los traes y me los entregas. Entonces, con ese trabajo periódico, pues avancé muchísimo, pero sí fue un proceso bastante largo, o sea, fue de años. Claro.
¿Y cómo te surge esta idea de hacer Silvia? O sea, todo... Pues mira, como decía hace rato, empecé con como tratar de narrar una época de adolescentes y luego aparece la mujer en el camino y torna todo, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que no empezó como tal y no era la idea, ni mucho menos, ni siquiera tal vez era la idea de un escrito largo, ni mucho menos. Pero apareció y nada más sentándome y desconectándome de este mundo, yéndome a ese mundo por los ratos que la carga de trabajo y la familia y el celular me lo permitían, que luego te llegaba un mensaje y te aterrizaba de sopetón. Me lo podía, entonces iba yo creando la historia. ¿Y cómo logras llegar a la editorial, que alguien te quiera publicar, hasta el proceso de ya estar en tiendas, todo eso? Pues mira, ha sido muy difícil porque es algo que he hecho yo. Sí es constante, o sea, sí al principio el rechazo es inminente, hasta que di con esta editorial en España y por medio de una coedición, o sea, en conjunto, donde te asocias en la producción, ellos te publican, pero te revisan, ¿no? Y yo realmente no sabía ni a dónde quería llegar, si es que quería llegar a tiendas. Tal vez decía, bueno, lo quiero tener para mí, punto. Pero luego, en el mismo proceso, cuando tuvo su revisión, me pasó algo muy curioso, porque cuando llegan las primeras observaciones, acuérdate que yo ni estoy en esto, ni mucho menos, entonces cuando llegan las primeras observaciones, después de muchos tropiezos y volver a empezar y volver a hacer, llega un momento que dices, bueno, ya, como usted está, y si sale, salió, y si no, ya, ni modo, ¿no? Es bien difícil. Entonces, cuando llega como 4 cuartillas, y con Victoria, que me ayudó en todo este proceso, le digo, es que ya creo que aquí acaba, me dice, lee bien lo que dice ahí. No estás leyendo bien. Sí había muchas observaciones en cuanto a redacción, pero era una diferencia entre español y castellano, porque pues, en España hay ciertas puntuaciones y ciertas cosas que venían diferentes, ¿no? Inclusive, pues, muchos mexicanismos que yo uso y me los echaban para atrás, ¿no? Y decía, pero espérate, eso es lo que primero tenemos que mantener, porque así hablábamos en esa época y los personajes hablan y hablan como piensan ahí, en ese momento, en esa ciudad, con el entorno que tienen. Entonces teníamos que conservarlo, pero a grandes rasgos traía muy buen review. Lo único que me pedían era de que se extienda un poquito más y que alcanzaba un sello talento. Entonces ese sello talento me impulsó para no sé ni qué era, ni qué representaba, ni si era demasiado, o sea, era un sello, ¿no? Que distinguía de otras autopublicaciones también, ¿no? No sé si la mía la hacía mejor o peor, no lo sé, pero tenía un sello talento, ¿no? Entonces el hecho de publicarla con ellos fue así, hasta que me invitaron a la Feria del Libro ahí en Barcelona, fui y tuve mi primer ejemplar en la mano, hasta ese momento. ¿Y qué es ese momento? ¿Cómo? Sí, es un momento muy especial, porque nunca lo había tenido, ¿no? O sea, porque también el diseño de la portada me involucré en absolutamente todo. Entonces, cuando tuve el libro en la mano, pues sí es un momento muy emotivo. Pues sí, es como tu bebé. Totalmente, totalmente. Oye, y justo lo que nos estás contando de todas las revisiones que tenías, el proceso creativo y esto, ¿hubo algún momento donde llegaras a una pared que dijeras, ya no sé qué hacer, no sé cómo solucionar este problema? Muchísimos, porque había, en este proceso de escritura hay muchas cosas que hay que cuidar, que son, primero, la temporalidad, ¿no? Uh-huh. Porque se te puede ir en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. O sea, a ver, espérate. Dices que tenía 16 años en esta época y en esta época pues no me cuadra, entonces cosas así como aritmética que se te va y no sé si a usted les pasa como lectores, somos como investigadores privados, ¿no? Nada más estamos viendo a ver el escritor en dónde se equivoca, sí. ¿no? Pasa mucho, ¿no? Entonces, pues teníamos que cuidar eso, ¿no? Entonces, imaginas a tus lectores, ¿no? Diciendo, no, aquí se equivocó, ¿no? Entonces, era la primera, la temporalidad. La otra es la voz. Había que ser muy cuidadoso con el tema de la voz porque tiene primera persona y tiene tercera persona, ¿no? Jorge narra en primera persona, pero luego todo lo que Silvia vive se narra en tercera persona y había que dar una explicación a eso. ¿Por qué no? Y, o sea, tiene que haber una verosimilitud desde el principio hasta el final. Entonces, hilar eso fue lo más complicado. Es un trabajo de verdad que a veces no cuadra, entonces tenías que regresar y a ver, espérate, ¿qué dije este capítulo y qué dije el otro? Entonces tenía que hilar todo a la perfección, ¿no? Y aún así, ya después, hoy que la leo,
veo más cosas que le podría mejorar, pero bueno, tiene que ser status quo, se tiene que quedar y tiene que continuar y punto, ¿no? Claro, yo a veces así me gusta escribir de pronto y bueno, cuando leo y cuando escribo me cuesta mucho trabajo como no caer en clichés, o sea, como que Básico. es algo que pues es que siempre tienes como, no sé, en historias de amor esta línea, ¿no? Y siempre termina así y va por acá y no sé qué. O sea, ¿qué tanto te pasó eso? ¿Qué tanto Mira, decías me pasó como- mucho al principio porque no tienes o sea, ya después cuando vas estudiando y vas practicando, mira, es de práctica. Entonces muchas veces me pongo a practicar metaforear, ¿no? O sea, así le llamo. Es que, a ver, déjame encontrar, aunque sean, no una metáfora que te rasgues las venas, ni mucho menos, pero porque luego puedes puedes meter un esto es como esto, y puedes caer en un cliché, y puedes caer en algo que pueda sonar inclusive aburrido o muy obvio. Entonces, también en las descripciones y también en las metáforas, pues traté de salirme un poquito de lo común y no usar las mismas mira, todo está escrito, ¿no? Dicen que en la Biblia, en el Quijote está todo, ¿no? Sí. Pero finalmente tú es como lo puedes ir moldeando y manejando, ¿no? Entonces, la verdad, aquí intenté hacerlo de esa manera. Bueno, y cada escritor tiene como su inspiración. ¿Tomaste alguna referencia musical o te ponías música de los 80s para escuchar y decir, ah, sí, Pues eso mira, está bien? no tanto música de los 80s, aunque en la novela hay muchas canciones marcadas, pero tenían que ser del año que estaban, o sea, Sí, iban al cine y tenías que cuidar qué película veían, claro. pero normalmente todo depende en el mood que voy, ¿no? Entonces a veces me pongo a escribir, a veces pongo jazz, a veces ponía música clásica, a veces ponía 80s, a veces ponía pop en español. Ay, qué chido. Vas poniéndote lo que va saliendo. Ay, qué padre. Y este proceso para toda tu novela, todo lo que escribiste, ¿cuánto duró aproximadamente? Pues mira, yo me acuerdo que el primer manuscrito de esto lo llamé 23 de mayo del 2013 y se publicó en el 18. Ok. Bueno, pero el que persevera alcanza definitivamente. Sí. Así es, así es. Bueno, ¿y crees que existe alguna relación entre, pues, la obra, o sea, tu novela y tu profesión? No. ¿No? Bueno, mira, finalmente hay veces, o sea, finalmente trabajas para las personas, ¿no? O sea, así crees un espacio para que lo habiten o crees una historia para que alguien la lea. Esa podría ser como que el eje, ¿no? Entre las dos, probablemente, o entre todas, ¿no? Pues las personas, finalmente todos hacemos algo, pues ahorita hacemos algo para que alguien lo escuche, ¿no? Finalmente, ¿no? Ojalá. Pero realmente entre las rayas y las semánticas sí hay, no sé, hay una brecha y trato de salirme por completo. En una presentación en Irapuato me dijo una escritora, Fernanda, me dice que la literatura era mi relación extramarital con la arquitectura. Me hizo mucho sentido. ¿Y cuál ha sido el feedback, la retroalimentación que te ha dado tu familia, tus amigos, no solo de la obra, sino del proceso de escribir? Pues mira, al principio es difícil porque pierdes individualidad y como que me decían, oye, ¿en serio? O sea, y yo lo mantuve oculto. Todo el tiempo mientras lo escribía, como yo no sabía ni a dónde iba, lo mantuve como algo únicamente para mí, no lo compartí con nadie. Incluso cuando empecé a tratar con la editorial y todo, tampoco. Ya cuando se publicó ya lo externé y sí fue una sorpresa para mucha gente. Ay, pues muchísimas felicidades. Esperemos que sea todo un éxito. Ojalá. Y pues que sigas escribiendo. Gracias, y sí. creciendo, ¿no? Muchas Claro. gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes, UC Radio, en Facebook, ucradio.face y UC-radio en Twitter, perdón. Nos iremos con Me cuesta tanto olvidarte de Mecano. Muchísimas gracias por estar Al aquí. contrario, Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias.
Bienvenidos a 11 Radio. Y ya estamos de regreso para este último bloque en el que estamos platicando con José. José, muchas gracias por estar aquí una vez más. De este lado les habla Naima Gamboa y estoy con Cassandra. Hola Naima, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Oye José, pues ya hablaste un poquito de la obra, bueno, bastante de la obra. Cuéntanos, a tu consideración, ¿cuál es la importancia de la literatura actualmente en México? O sea, ¿cómo ha ido evolucionando y este proceso? Pues mira, yo creo que no nada más en México, sino la literatura, pues está plasmado, a mi entender, como yo la veo, está plasmado todo lo que somos. Okay. O sea, finalmente, no sé, toda la cultura occidental está educada por un libro, ¿no? Finalmente, ¿no? Sí. Falso, verdadero, creamos en él o no, como tenemos muy, muy metido esa educación, ¿no? Claro. Entonces, pues, si tú puedes leer una novela y te puede enseñar algo, puedes leer un ensayo y te puede enseñar, o un artículo, entonces, pues realmente la literatura nos educa a todos, ¿no? En mi caso así fue, o sea, realmente para mí meterme en este mundo de la literatura fue todo un cúmulo de educación y de cultura general, o sea, es entender quiénes somos y cómo pensaban todos aquellos que estuvieron antes que nosotros, ¿no? Claro. Entonces, para mí, el meterme a un máster de estudios literarios y empezar a leer desde los clásicos hasta ahorita, pues, y entender el momento socioeconómico de cada escritor en cada parte y analizarlo, pues, realmente te das cuenta qué es lo que pasa alrededor y por qué estamos como estamos en muchas ocasiones. Entonces, la literatura para mí es educación. Ok. Bueno, por esa parte ahorita que estás hablando de eso, justo tenemos una pregunta. Tú, en el país en el que vivimos como mexicanos, ¿qué cultura crees que es la que recibimos? O sea, ¿qué es lo que nos hace un poco ser mexicanos, la cultura, leer o no leer? Pues mira... Sé que es un poco amplio, pero bastante. Es que todo empieza en la educación y yo creo que empieza desde que somos muy chicos, ¿no? Y depende cómo realmente nos presenten los textos, ¿no? Si los textos vienen editados y vienen recortados, pues así va a estar nuestra educación también, ¿no? Entonces, yo sí creo que una buena educación desde un inicio pues, nos hace mejores personas a todos y nos hace entender las cosas, ¿no? Muchas veces no es lo más conveniente en gobiernos o situaciones macroeconómicas, que no, la verdad yo no soy experto ni mucho menos, pero hay que pasar los textos, tiene la gente que leer, es bien importante, leer como sea, puede leer, puede escuchar, o sea, hoy en día llenarte de información necesariamente tienes que ir a una librería y tienes que comprar el libro como tal, ¿no? O sea, los libros están en la nube. Entonces ahí están los libros, están los textos, como mexicano, como cualquier nacionalidad, la lectura es la que educa un pueblo, ¿no? Y yo creo que nosotros como pueblo tenemos que estar mucho más educados. Claro. Oye, ¿y qué recomendaciones les darías justo a las personas que están en este proceso de que querer acercarse un poco más a la literatura, pero como que aún no se animan? O sea, pues mira, tienen primero que buscar algo que les guste, algo que los entretenga, ¿no? O sea, yo entiendo el tema de los clásicos y los premios Nobel, pero son lecturas bien difíciles, claro, que requieren, y muchas veces el tema de la erudición y todo, pues es un puente, ¿no? Entre realmente los que leemos somos pues, los que queremos entretenernos, ¿no? Que quieres realmente, a menos de que te dejen una tarea o estés haciendo un ensayo de algo, pero ese no es el común denominador. O sea, realmente el que lees, el que entra a una librería y dice, ay, oye, mira, fíjate que ando buscando, y dice, pues mira, te va a gustar mucho, ¿no? O tal vez vio una película y quiere adentrarse más en el tema, ¿no? Tal vez le gusta mucho la época medieval y quiere leer algo de ahí, o le gustó mucho la época del romanticismo y quiere entrar en un texto de esos, pero realmente la finalidad, en mi caso, es tener un libro, tomarme un café y pasarme un ratito llevando mi mente a otro lado, imaginando, ¿no? O sea, también la ventaja que tiene la literatura es esa, ¿no? O sea, se va dibujando, se dibuja diferente el tipo de lector que se hace en ese momento. Entonces, hoy estás pasando por un momento melancólico y lees un libro y tal vez te sabe mejor que si lo lees o si ya lo leíste, ¿no? ¿Cuántas veces te dejaron leer en la escuela algún clásico y no lo entendiste? Justo te iba a decir que a veces muchas veces pasa en prepa, secundaria, que te dan a leer así la Odisea. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué haces leyendo eso? O sea, lo tienes que hacer por gusto. Así es.
pero ya, y no nada más eso, sino también tú te vas renovando. Entonces, tú también eres diferente lector hoy que mañana, o fuiste diferente hace 10 años. Entonces, también es esa renovación que tiene como arte, es increíble porque cada quien se imagina, o sea, yo puedo narrar perfectamente bien un escenario, pero tú lo vas a manejar diferente, y tú lo vas a manejar diferente. O sea, cada quien se imagina por completo y capta. A mí me ha pasado en el proceso de algunos comentarios de mis personajes, que incluso hay cosas ahí que tal vez yo, o sea, que alguien no te vio, dabas cuenta. que en un principio no fue mi intención, pero cuando lo vi dije, claro, o sea, cosas así, ¿no? Que alguien dibujó diferente. Entonces, es eso, es buscar algo que te entretenga y que te vaya llevando. Y luego, normalmente, si ya te recomendaron un buen libro y te gustó, pues seguirás buscando al mismo autor, ¿no? Y si tiene 2 o 3, y ahí te vas metiendo más en este ambiente de la literatura. Pero los clásicos es un buen inicio también. ¿Cuál es tu género favorito para leer? A mí me gusta mucho la novela, pero a mí me gusta la novela histórica por parte, porque también me gusta aprender de la historia un poquito con personajes de ficción. O sea, no siempre meterte a la historia como tal, sino con un poquito, ¿no? Me gustan mucho la mitología griega. Leo mucha mitología griega. Me encantan todas las tragedias también. Las leí muchísimo y me siguen apasionando y las he vuelto a leer mucho. La literatura centroamericana también. Como no leer, ¿no? Todo de García Márquez, Vargas Llosa, todos ellos también que tienen unos librazazos. Y de mis libros preferidos es Pedro Páramo, que lo he leído como 4 o 5 veces y cada vez le encuentro algo diferente. Y ahorita un libro que estés leyendo, que te esté gustando mucho ahorita que estés leyéndolo, ¿o no? Ahorita acabo de terminar. El mío, va a decir. Aparte del mío. Léanlo. Léanlo, por favor. Léanlo. Y coméntenme en las redes. Fíjate que ahorita me metí y lo publiqué en mi blog, todo este tema de cómo los personajes te poseen, ¿no? Entonces, cuando tú vas creando personajes, realmente te da a veces compartirlo te da mucha pena, porque finalmente, pues, estás mintiendo. O sea, una ficción, y luego cuando te sientas a hablar de tu novela y de qué hicieron tus personajes, pues, me daba cierta incomodidad hasta que alguien me dijo, pues claro, porque eres un mentiroso, ¿no? Entonces, alguien me recomendó un libro de Miguel de Unamuno que se llama Niebla. Y precisamente está dibujado, o sea, no sé, embonó con ese dibujo de todo lo que estaba pasando por mi mente y ese principios de siglo, ¿no? Entonces, ves cómo se va renovando. Entonces, el libro ahorita lo acabo de terminar el fin de semana y me dejó, pero me lo eché rapidísimo, me dejó como que prensado. ¿Cómo cuánto te tardas en acabar un libro? Pues mira, trato más o menos de leer entre 40 y 50 libros al año. Y no nada más leo, sino también, fíjate que mucho audiolibro también me ayuda mucho cuando voy en el coche o cuando saco a pasear a mi perro o algo. Entonces me pongo entonces siempre tengo como que 2 libros a la mano, físicos, y uno en audiolibro abierto constantemente. Oye, ahorita que mencionas esto del audiolibro, acaba de salir la semana pasada que Netflix va a sacar 100 años de soledad en serie. Wow. ¿Cómo crees que se está tomando esto? Porque claro, en este momento es mucho más fácil que los jóvenes se pongan a ver una serie que se agarren un libro y se pongan a leer. O sea, pues, mira, a mí me pasó, uno de mis primeros libros que leí fue El Diablo Guardián, de Javier Velasco. Es buenísimo. Y el libro, muy difícil al principio, pero me gustó mucho. Luego vi la serie y me hizo regresar al libro porque había cosas que no, o sea... Yo no he querido ver la serie justo por eso, porque tengo miedo. El libro me gusta mucho y tengo miedo que la serie está buena, no me va a gustar. Está buena. Es muy difícil que el libro quede igual, o sea... ¿Cuántas veces nos ha pasado que leíste el libro y ves la película y dices que le faltó? Justo lo que decías hace rato, que la literatura es eso, cada quien lee y cada quien lo imagina a su modo. Entonces... La serie ya no hay eso, ya, o sea, alguien que hace, o sea, ahí estás viendo la visión del que está haciendo esa serie sobre ese libro. Claro. Tú estás viendo solo una visión del que la produjo, el que la hizo o el que, no sé, pero finalmente estás viendo solo una. Claro. En cambio, si tú lo lees, tú estás viendo la tuya. Pero yo creo que, como sea, hay que verlo, ¿no? Y si la van a hacer, la deciden, seguro la veo. O sea, sin duda. Y ahorita hablando de esto, me salió una pregunta de libros que tengan películas.
una que te guste. Como cuál, mira, normalmente el libro siempre es mejor que el libro siempre es mejor que la película, ¿no? Hubo un libro que sí me gustó mucho, que fue de mis primeros libros, que se llama La ladrona de libros, precisamente. Ok. Y luego cuando vi la película, al final lo comenté, dije, es que hubo muchas cosas del libro que le faltaban también, ¿no? Sí. Por ejemplo, esa, no sé qué otra podría ser, pero normalmente me gusta buscar, o sea, sí me gusta buscar películas basadas en libros, porque pues, o una de dos, o leíste el libro y ves la película, entonces tienes doble gusto, o viste la película y te llevó al libro, ¿no? Que también es otro placer. Que muchas veces pasa. Así es. Oye, y ya nos contaste de Silvia. ¿Qué viene para ti después de esto? Pues ahorita tengo mi blog donde publico poesía y donde también reflexiones cortas. Y ahorita estamos haciendo la segunda novela. Estoy trabajando en mi segunda novela. No tiene que ver nada con Silvia, es otra historia. Apenas estoy terminando los capítulos para después ponerme a trabajar en serio, porque aquí no se acaba hasta que se acaba. Claro. Ok, ¿y la arquitectura la vas a dejar ahorita descansar un rato? ¿O sigues? No, estoy organizándome, porque la verdad es que pues, mi trabajo es de arquitecto y de ahí se basa mi sustento, ¿no? O sea, la literatura no es hoy en día. Sí, tristemente en nuestro país. No es para mí un trabajo que o sea, pues sí vendo libros, pues, ¿no? Pero más que nada hoy lo veo como antes lo veía como un hobby, ahorita lo veo como un trabajo adicional. Okay. No, porque ya lo veo como un trabajo, porque ya tengo un horario. Entonces, a raíz de que a partir de este año apenas ya me hice un horario y tengo un espacio especial para escribir, pues he avanzado muchísimo. Entonces ya tengo un horario donde le dedico y obviamente pues tiene que ser un horario que no haya ni llamadas, o sea, tiene que ser muy temprano. Porque si lo haces en la tarde, no estás concentrado. A mediodía tampoco. O sea, tiene que ser un horario donde no haya llamadas, donde no me estén buscando, donde esté todo muy tranquilo, ¿no? Justo tengo un amigo que es arquitecto y él me dice, es que yo me pongo a hacer mis maquetas en la madrugada porque sé que nadie me va a molestar. Exactamente. Algo así. No, yo jamás, yo me quedaría dormida de esa hora. Oye, ¿y cuéntanos de tus redes y todo, de tu blog, para que sepamos en dónde podemos encontrar, para los que están interesados en tu trabajo? Mira, mi blog es una página que se llama nuevoenletras.net. Okay. Es la página de internet y el blog en Blogger también se llama Nuevo en Letras. Mis redes sociales, tengo mi página de Facebook, es J. Memun Escritor. Instagram se llama igual, J. Memun, y en Twitter, @JoseMemun. Ahí me pueden encontrar, comentar de si leyeron la novela. He tenido hay gente que tiene sus blogs literarios y ha subido reseñas y los he encontrado y la conexión con ellos ha sido muy ¿Y te gusta, les contestas? ¿Te gusta todos, platicar con ellos? Totalmente. Okay. Me encanta ver qué encontraron ahí que yo no sepa o qué opinión tengan, buena o mala, no importa. Yo siempre supe que publicando mi libro, con llegar a una persona, con eso me bastaba y creo que eso es muy importante. Y dices que tu blog es poesía. Ahorita no, tiene reflexión, tiene algo de poesía. Lo que Solo se me va escribes ocurriendo es una manera de llevar o sea, en vez de tenerlo en papel, pues, así lo hice. Dije, bueno, voy subiendo todo, como sea, como me salga. Incluso tengo escritos de hace 2 años que están súper burdos, pero los quiero dejar así porque se vea también la evolución, ¿no? Si es que la hay, ¿no? Entonces voy dejando todo eso. Tiene un chorro de escritos y reflexiones diferentes. Oye, pues muchas gracias por venir. Fue un placer tenerte este día en la cabina. Y también queremos invitarlos a que no se pierdan cada lunes Post Radio. Vamos a estar aquí con entrevistas tanto de artistas, pintores, música, escritores. Cultura. Exacto. Cultura en general. Pues bueno, de este lado les habló Naima Gamboa, Cassandra Gutiérrez. Y muchas gracias a Radio por darnos el espacio. Muchas gracias.